Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un placer poder extenderles la bienvenida a un nuevo encuentro del curso intensivo invernal de formación política, al que hemos nominado como Bases para el Desarrollo Nacional, y que a su vez es organizado por Megafón, el Frente Universitario de la Organización Nacional Peronismo Militante. Bueno, en principio comentarles algunas cuestiones técnicas. Saben que por razones de seguridad los micrófonos estarán deshabilitados, así que cualquier comentario que ustedes quieran realizar o especialmente cualquier pregunta que deseen hacerles a quienes disertarán hoy, los invito a poder exponerlas en el chat, así que para luego darles lugar una vez finalizadas las exposiciones. Así que bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Yana Blasquez, yo soy estudiante de medicina del Instituto de Salud de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y bueno, comentarles que este curso que hoy nos convoca se enmarca en el interés de la organización, en la formación política, de la militancia, ¿no? Creemos fundamental que para la construcción de una patria más consolidada y para ganar el debate, ¿no? Frente a quienes quieran doblegarnos los discursos, es necesario la formación de cuadros políticos, ¿no? Como universitarios y universitarias sentimos un poco esa obligación como Megafón. Y lo hacemos obviamente desde nuestra doctrina, desde nuestro pensamiento nacional, popular, latinoamericano, y también justamente con los aportes de compañeros y compañeras que se especializan en determinados temas y que son fundamentales para fortalecer las ideas, ¿no? Así que bueno, en el día de hoy abordaremos el desarrollo de la ciencia y técnica en América Latina y la relevancia de la ciencia y técnica en el plan estratégico del desarrollo, y el desarrollo científico y tecnológico en el manejo de la pandemia. Y finalmente el rol de las universidades. Para profundizar estos temas nos acompañan Diego Hurtado, Ana Franchi y Juan José Castellucci. Y bueno, para salvar la introducción, entonces, en primer lugar, le vamos a dar el tiempo a Juan José Castellucci, quien es rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Juan es ingeniero, es profesor y fundamentalmente es un militante peronista de tiempo. Así que le damos la palabra. Adelante, Juan. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Muchísimas gracias por la invitación de esta agrupación política en la cual tengo una identificación muy fuerte. Buenas tardes a Diego y a Ana. A Diego no tengo el gusto de conocerlo personalmente, conozco de su obra, entonces lo primero que voy a plantear es mi respeto a dos grandes científicos como es Diego y Ana. Yo vengo más de la militancia política y de la militancia universitaria que de la ciencia. Pero tenemos en claro que acá la política es la que va a marcar qué hacer con la ciencia. Y esto me trae algunos recuerdos cuando Perón en el año 51, en su segundo plan quinquenal, le pedía a la gente que acerquen sus proyectos de ciencia, de investigación, es decir, una ciencia popular, porque por ahí había un ferroviario jubilado que tenía una inquietud más importante que alguien que venía de la academia o de la ciencia, que había que resolver algún problema. Por eso digo, la política es la que marca la ciencia, y la marcó muy fuertemente en lo que llamamos la década ganada, del 2003 al 2015. Bueno, algunos hablan del 2003 al 2013,
tenemos algunas diferencias internas con algunos compañeros, pero bueno, fue la década ganada, que fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que creo que puso la ciencia donde tenía que estar. Lo primero que hace Néstor en su primer año de gobierno, se junta con Paenza y dice, juntame a los investigadores a ver qué les duele, qué es lo que necesitamos hacer. Bueno, en esos, una de las cosas muy importantes que se hace es crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso me hace recordar también cuando en una charla entre Carrillo y Perón, antes, en su primer presidencia, dice, no me acuerdo quién de los dos lo dijo, hay algo que no cierra, tenemos un Ministerio de Agricultura y Ganadería para cuidar las vacas, pero no tenemos un Ministerio de Salud para cuidar a las personas. Bueno, yo creo que cuando Néstor crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, fue un poco retomando esa charla que no teníamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, tuvo unos dimes y diretes, quedó Lino Barañao con ministro, después nos desilusionamos un poco con Lino, cuando él dijo que había hablado con Cristina para seguir y mantener la ciencia como en esta década ganada, cosa que no ocurrió, todos lo sabemos. En esta década ganada se repatriaron, muchos científicos, la única salida que tenían los científicos en nuestro país, como se dice, era Ezeiza. Tuvimos una pérdida muy grande con la noche de los bastones largos, pero bueno, creemos que se revirtió muchísimo. Yo la primera vez que voy a donde está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el edificio que hizo la gestión de estas 10 décadas ganadas, bueno, y cómo se los trató a los científicos, como que se veía que era una necesidad de acompañar a la ciencia en el país. ¿Y quién lo viene a demostrar? Lo viene a demostrar esta pandemia que nos aqueja a todos, ¿no? Esta pandemia que nos agarró a todos por sorpresa, una pandemia que el CONICET, los científicos, los investigadores que tenemos en la universidad, se pusieron a disposición. Y bueno, yo por ahí comento mis cosas, ¿no? Lo que nos ocurrió acá. Y quiero resaltar un proyecto importantísimo que hay, que es un sistema de videoimpedancia. Yo estudié algo de impedancia en la universidad, porque soy ingeniero electromecánico, pero la síntesis es poder estudiar un pulmón en forma remota, o poder estudiar un enfermo dentro de la sala de terapia intensiva. Quiere decir que hoy, si nos va bien con ese proyecto, que está financiado por el MinSit, si podemos llegar a resultados satisfactorios, imagínense lo que sería para los médicos no tener que entrar a una sala de terapia para estudiar un paciente, el pulmón de un paciente. Porque si bien con esta pandemia hemos tenido problemas de respiradores, de cama, yo creo que hoy ya el problema más serio que tenemos ante la pandemia es el recurso humano. Tenemos mucha gente de la salud infectada. Por ejemplo, en Ushuaia sabemos que hay muy pocos terapistas que pueden poner un respirador. Si se nos contagian esos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, la gente de la salud está muy agotada. Ahí también aparece un tema social muy feo, que, como yo digo, nosotros con Pi trajimos a Piña para hablar de la historia de la pandemia y nos mostraba, nos decía lo mismo que ocurre ahora, que surgen los mejores sentimientos, pero también los peores, cuando uno lee que los médicos por ahí no pueden regresar a su edificio, cuando la policía se tiene que cambiar el traje porque no puede entrar al barrio vestido de policía porque los quieren echar, cuando vemos apedrear ambulancias Bueno, esto es la sociedad esta que esperemos que cambie un poco más. Pero bueno, la ciencia estuvo a disposición. Yo pongo el casito
pequeño, pero estamos viendo cómo están analizando este virus, el tema de las vacunas. Es decir, que la ciencia hoy está demostrando a aquellos que no creían en la ciencia, porque recuerden, ¿no? La ciencia viene de que los científicos vayan a lavar los platos, se recuerda muy claramente lo que dijo ese ministro Cavallo, que los científicos vayan a lavar los platos. Miren hoy cuánto peor sería esta pandemia sin los científicos que tenemos, pero también cuánto peor sería el tema de la pandemia en este país con el presidente que tuvimos, y no con el que tenemos ahora. Recordemos que este presidente dijo: este es un gobierno de científicos, o él lo primero que se asesoró por todo este tema de la pandemia era desconocido, lo primero que hizo es asesorarse por aquellos que más podían saber del tema. Esto fue importantísimo, porque si no, hoy seríamos Brasil, hoy seríamos Estados Unidos, hoy seríamos, bueno, por ahí Diego por ahí puede hacer un poquito más el análisis que hubiese pasado con otro presidente, ¿no? O con el tema Oana. Pero bueno, ¿qué pasa con la ciencia, con la investigación? Tenemos una institución excelente, brillante, que es llamada CONICET. Creo que, pero bueno, lo que tenemos que ir viendo, qué pasa con esa investigación que estamos planteando en el CONICET. Nosotros estamos convencidos pero hablo con mucha humildad, discúlpenme Diego y Ana, que son dos científicos reconocidos. Yo lo que digo que lo que hago es enseñar un poquito de matemática que aprendí, porque para leer nomás la matemática que hay en el mundo uno tiene que estar 500 años, así que lo que puedo saber yo de matemática es ínfimo. Pero bueno, hoy tenemos esa institución excelente que es el CONICET. Tenemos las universidades nacionales que también han dado una fuerte respuesta a todo este tema de la pandemia. Pero como dije, la ciencia la tiene que fijar la política. Yo no puedo profundizar mucho en este tema de investigación, de ciencia, porque no vengo de ahí. Nosotros somos una isla, si bien tenemos mucha experiencia con la universidad, porque venimos del año 85 a la San Juan Bosco, no se caracterizó esta sede por la investigación, fundamentalmente por su distancia. Pero sí lo que tenemos en claro es que yo entiendo que hay que hacer investigación básica, pero lo que aprendí este último tiempo es que esta investigación tiene que tener siempre alguna pata social, mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, como yo digo, hay gente que está viviendo muy mal. Hoy se notó con este tema de la pandemia se notó muy fuertemente esas desigualdades sociales. ¿Qué hizo nuestra universidad? Lo primero que hizo fue una red solidaria, para que a nadie le falte el plato de comida. Nosotros imitamos mucho a este presidente, yo me defino como oficialista, cuando fijó 3 prioridades al principio, que era la ciencia, la investigación y el hambre. Entonces, si nuestra ciencia, nuestra investigación en lo inmediato no acompaña a mitigar el hambre, si no tenemos comida, si no comemos, no podemos pensar en nada. Nosotros hablamos somos defensores de la universidad pública, gratuita, inclusiva, pero tienen que tener igualdad de oportunidades. Nosotros con esta red solidaria que hicimos, lo primero que hicimos fue llevar que todos puedan tener plato de comida, pero llegamos a casas que queríamos arreglar la calefacción y tenían agujeros en el techo. Es decir, que una persona que no tiene la comida y que no tiene sus necesidades básicas satisfechas, no podemos pretender que sea un brillante investigador, un brillante estudiante, va a hacer lo que puede. Pero es muy importante la parte social, esta investigación que acompañe a lo social, que mejore la calidad de vida de la gente. Y siempre
debemos estar del lado de los más humildes, los más marginales, desposeídos. Los poderosos se van a poder defender solos. Es decir, que nosotros, nuestras universidades, nuestras investigaciones tienen que tener una prioridad en aquellos más desprotegidos. Encontramos el tema de Monsanto, encontramos el tema de la desnutrición. Nosotros también planteamos las primeras 3 necesidades como planteó el presidente. Es importante quién es el ministro de Ciencia y Tecnología en este momento. Ese ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, que cuando lo voy a ver ya siendo ministro me dice, yo me acuerdo cómo luchábamos juntos contra estos 4 gobiernos, que por ahí lo podemos ya, fue un gobierno más oligárquico que neoliberal, ¿no? Por algunas cosas que hizo. Era un gobierno de unos pocos para unos pocos, por ahí la definición que dio Aristóteles. Pero tenemos una serie de ministros como Roberto Salvareza. Estuve leyendo algunas cositas de Diego Hurtado que me encantaron, cuando dice que nosotros en ciencia no estamos atrasados. Es cierto, en ciencia no estamos atrasados. Tenemos unos investigadores de primerísimo nivel, pero estamos atrasados en tecnología. Claro que estamos atrasados en tecnología. Nos cuesta muchísimo el tema de los equipamientos. Diego y Ana lo deben saber. Nosotros comprar un equipamiento nos cuesta muchísimo. Pero tenemos unos científicos de primer nivel que se han puesto esta pandemia, han resaltado esta pandemia al hombro. Pero claro que estamos atrasados en tecnología. Pero también estamos atrasados en tecnología por 4 años de este gobierno salvaje que tuvimos, donde no solo dejaron vencer vacunas, dejaron vencer el plan Conectar Igualdad. Cuando el ministro de Educación encuentra 300.000 notebooks, no servía ninguna, no es que no servía, hubo que actualizarlas. Hubo que actualizarlas porque los programas eran de hace 4 años. Eso es un delito infernal. Es terrible el tema ese. Y con el atraso tecnológico que plantea Diego, yo lo estoy planteando a nivel nacional y creo que tiene que ser una estrategia fundamental el tema de la conectividad. Si hoy no tenemos una buena conectividad, a nosotros nos ocurre mucho acá en Ushuaia, no tenemos alumnos que podemos conectarnos. Si no tenemos un buen equipo informático, eso lo podemos solucionar desde la universidad a la gran mayoría de los alumnos. Si no tenemos disponibilidad de datos, que también lo podemos resolver, si no tienen datos, porque les podemos transferir. Lo que no podemos resolver es el de la conectividad. Aquellos que no tengan estos 3 requisitos van a ser desclasados, no van a poder participar, no van a poder, porque acá hay muchas cosas que llegaron para quedarse. Esto de estas videoconferencias, Ana, Diego, probablemente nos hubiese costado muchísimo juntarnos los 3 y juntarnos con quienes nos están escuchando y viendo. Hoy esto llegó para quedarse en algunos aspectos. Por supuesto que ya Ana, Diego, esperemos que esta pandemia se levante pronto, se pueda, esta cuarentena, porque se ha resuelto el tema de la pandemia, y los podamos recibir acá. Los vamos a recibir, pero yo como les digo a todos, con charlas y encuentros cortitos y salir a recorrer comidas típicas, porque la capacitación y las charlas largas las tendremos que hacer por videoconferencia hoy. Es decir que nosotros hemos bajado un poco los gastos con este tema, que ha sido muy importante. Pero estamos en una situación muy de desigualdad y de desprotección con el tema tecnológico. Yo se lo he comentado a la gente de ARSAT, de INVAP, a quien sea, acá hay que tratar de dar conectividad hasta el último rincón de la Argentina. Esto creo que para nosotros es fundamental. Como reitero, hay una decisión política de un presidente, de unos ministros. Ahí vi cuando comenta en un artículo Diego, tenemos
2 ministros de salud en provincia y en nación, que seguramente son discípulos de Carrillo, cuando Carrillo decía que la salud pública es social. Hay que llevar agua, hay que llevar cloaca, hay que llevar gas, hay que llevar los servicios, porque los sectores más vulnerables son los que peor la están pasando con esta pandemia. Tenemos esos ministros muy afines, Tristán Bauer en cultura, bueno, no quiero olvidarme de nombrar a nadie, pero tenemos un presidente y una vicepresidente que han tomado la decisión que la ciencia tiene que estar a la vanguardia de esto. Hablamos de soberanía, en otras épocas hablábamos solo de soberanía política. Después hablamos de soberanía alimentaria. Este es un tema también que nuestros científicos, nuestra investigación, tiene que ser muy fuerte. Cuando hablamos con los economistas me dicen, consumimos el 100% de alimentos, pero el 95% viene del continente. ¿Cómo no podemos desarrollar alimentación en esta isla? Se puede hacer. Bueno, es decir, que esos esfuerzos de la ciencia y la tecnología tienen que estar apuntando a resolver estos problemas que son fundamentales. ¿Qué decir lo que hemos hecho con ARSAT? La soberanía esta. Somos uno de los 7 países que tenemos satélites. Cuando el presidente anterior decía que era tirar un lavarropa al espacio, cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires decía que los pobres nunca llegan a la universidad, cuando Perón crea la Universidad Obrera y dice, busquemos la materia gris en 4 millones de personas en vez de 500.000, que son los que pueden pagar. Bueno, pero esto tiene toda una decisión política, por eso nosotros queremos tener buenas residencias, vamos por los comedores, por las buenas becas, acompañamos totalmente todos aquellos que quieran hacer el ingreso al CONICET, trabajamos con becas cofinanciadas. Nosotros tuvimos un salto en la investigación muy importante cuando incorporamos el instituto, cuando se crea, ¿no?, la universidad con un instituto de ciencias polares y antártica, pero que es el CADIC acá. Ahora este instituto está muy vinculado y muy relacionado a lo biológico, a lo geológico, algo de antropología. Creemos que tenemos que reforzarlo más. Tenemos una cantidad de investigadores de primerísimo nivel, probablemente los que más sepan del territorio antártico. Nosotros somos la puerta de entrada a la Antártida. Nosotros estamos en una región muy importante geopolíticamente. ¿Por qué? Ya el canal de Panamá no permite pasar barcos de gran porte. Los ingleses no están en las Islas Malvinas porque es un pedazo de tierra, no, están porque están cerca de la conexión Atlántico-Pacífico, es una de las riquezas naturales más grandes del mundo, es una de las reservas más grandes del mundo también con la Antártida, y bueno, no va a ser fácil recuperar las Malvinas. Pero bueno, nosotros queremos hacer ciencia, queremos hacer investigación, pero también queremos hacer soberanía. Uno de nuestros grandes proyectos que ahora está parado por la pandemia es tener un velero, que lo estamos armando, que eso nos va a permitir tener independencia para aquellos investigadores que los biólogos por ahí, no quiero meterme mucho, Ana, pero tienen que hacer muestras estacionales. Y cuando acá un biólogo de Tierra del Fuego quiere hacer una muestra cerca de la isla del Estado, tiene que esperar que vaya a prefectura o vaya a la Marina. Bueno, a partir de este velero nosotros vamos a tener esas muestras estacionales, pero fundamentalmente vamos a hacer soberanía. Nosotros queremos estudiar la isla de los estados, queremos estudiar qué pasa en el Atlántico Sur, queremos seguir estudiando el tema de la pesca en el Atlántico Sur. No puede ser que la pesca no deje nada en nuestra provincia. Así que bueno, yo lo que quiero es fundamentalmente escucharlo, aprender de 2
como dicen los chicos, me voy a poner 2 monstruos de la investigación, agradecerle nuevamente a Megafon. Yo vengo de una militancia política, pero que tiene muy en claro que la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la soberanía tecnológica tiene que ser una de nuestras grandes prioridades. Reiterándole la invitación a que los vamos a esperar en Ushuaia, me despido con un fuerte abrazo y los seguiré escuchando muy atentamente. Gracias por la invitación también. Excelente, Juan. Bueno, agradecemos por la apertura del panel y por los aportes y fundamentalmente por la claridad, ¿no?, en los conceptos. Bueno, entonces en segundo lugar le vamos a dar el tiempo a Diego Hurtado, quien es doctor en física y especialista en innovación y gestión de la tecnología, de historia de la ciencia y la tecnología en América Latina, y también fue presidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear en el 2015, la Secretaría General de Presidencia. Es profesor titular de la UNSAM y bueno, actualmente ocupa el cargo de secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ministerio de la Nación. Así que le cedemos la palabra. Adelante, Diego. Bueno, gracias. No sé si me escuchan bien, ¿no? Bueno, les empiezo agradeciendo la invitación a Megafon. No es la primera vez que yo por lo menos me reúno con la gente, con las y los militantes de Megafon. La verdad que es un honor compartir este evento con Juan José, con el rector, y con Ana, con la presidenta de CONICET. Así que, bueno, muy agradecido. La verdad que estos eventos me parece que son hoy imprescindibles, ya no necesarios, imprescindibles, que podamos tener estos espacios para discutir estas cuestiones. Hay muchísimo para hablar del rol que debe jugar la ciencia y la tecnología, o las políticas de ciencia y tecnología, en lo que podemos llamar un proyecto de país, con industria, con ampliación de derechos, con inclusión, que eso es lo que viene a buscar este gobierno. Pero lo primero que tenemos que entender, y voy a tratar de ser, es decir, Juan José dijo, muchas cosas imprescindibles, voy a tratar de ser complementario, pero en algunas cosas me voy a superponer, o voy a repetir, digamos, algunos de los conceptos de Juan. Lo primero digo que hay que entender en el contexto, primero latinoamericano, pero en particular en el caso argentino, es que la Argentina, si bien América Latina, a América Latina se le asigna un rol dentro del orden capitalista mundial, como región productora de productos primarios y de materias primas, y que si Argentina, y en general, digamos, la patria grande, pretende avanzar sobre políticas que ayuden a nuestra región, ¿cómo decirlo?, a modificar ese lugar asignado, vamos a tener que navegar a contracorriente del lugar que hoy se le asigna, ¿sí?, a América Latina y a la Argentina. Permítame hablar de Argentina por una cuestión de simplicidad. Yo acá me puse mi cronómetro, no quiero pasarme de los 20 minutos, 25. Podríamos hablar de América Latina. Déjenme hablar de la Argentina, y en todo caso muchas de las cosas que digamos para nuestro país después pueden ser discutidas o ampliadas a la región. Cuando nosotros hoy pensamos en nuestro país, hago esta introducción porque pensar hoy en la Argentina es imposible. Es decir, pensar que la Argentina pueda construir una trayectoria de desarrollo es imposible si no se piensa en la complementariedad con los países hermanos. Ese es otro tema que podríamos dejar en agenda, es decir, viendo o entendiendo la ecuación de nuestro país, después pensar en la ecuación latinoamericana, que es un poco más compleja. Hoy América Latina es un lugar muy complejo, sobre todo con Bolsonaro en Brasil. Brasil es el gran aliado de Argentina en términos geopolíticos, y tener un gobierno desaforadamente
neoliberal, pero entendiendo neoliberalismo como un neoliberalismo lumpen, digo, alineado o subordinado a las políticas que nos quieren imponer, en general, digamos, desde lo que llamamos el orden global, se complica. Entonces, voy a la Argentina. Cuando uno tiene que entender, cuando uno quiere entender la ecuación de la ciencia y la tecnología en la Argentina, hay que entender algo que quedó muy claro a partir de kirchnerismo, macrismo, gobierno, nuevo gobierno, es decir, gobierno nacional y popular 2003-2015, un intento de reacción conservadora, refundacional, que vino a tratar de volver a borrar del escenario lo que pudo construir un gobierno democrático y vuelta a un gobierno nacional y popular. Digo, lo primero que hay que entender en esta ecuación es que la Argentina desde la mitad del siglo XX, ¿sí?, oscila entre dos proyectos de país que se excluyen. ¿Sí? ¿Por qué digo que es imprescindible entender esto? Porque es esta oscilación la que periódicamente viene a desmantelar, hacernos disipar aquellas capacidades científico-tecnológicas, ¿sí?, me refiero obviamente a los gobiernos de derecha, ¿sí?, que logran construir con mucho trabajo, con mucha inversión pública, con consenso basado en el voto de las mayorías, que logran construir aquellos gobiernos que representan a las mayorías y que representan un modelo democrático. Perdonen, puede resultar un poco, aburrido, pero la idea no es que nos vengamos a entretener, sino a entender. Permítanme hacer el recorrido. Es decir, 1946, 1955 tenemos, y arranco desde el año 46, y arranco desde el primer peronismo, podríamos ir hacia atrás con Irigoyen, ¿sí?, y pensar en el gobierno de Irigoyen, YPF, la fábrica militar de aviones, la década infame, el gobierno de Perón con el primer y segundo plan quinquenal, la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un proyecto de industria automotriz, industria aeronáutica, producción pública de medicamentos, una, entre comillas, revolución, autoproclamada revolución, que básicamente fue un gobierno de facto que vino a intentar refundar la República. La derecha, cada vez que dice refundar la República, ¿sí?, se refiere a la destrucción de las capacidades del Estado. Se refiere a muchas otras cosas, pero en lo que nos interesa a nosotros tenemos que pensarlo en términos de disipación, destrucción, desmantelamiento de capacidades del Estado. Y pongo al Estado como actor central porque es el único actor colectivo, político, que puede ayudar a un país latinoamericano a avanzar sobre lo que podríamos llamar poderes fácticos. 1958 vuelve un gobierno democrático que vuelve, 1958 a 1962, que vuelve a ser hackeado por el poder oligárquico militar, ¿sí?, vuelve un gobierno democrático como el de Ilia, quiero decir, con esta transición, 1962-1964, un gobierno radical, 1964-66, nuevo gobierno militar. Todos estos golpes hay que entenderlos como un intento de que no emerja el partido o el movimiento que representa a las mayorías. Ustedes saben que el derrocamiento de Frondizi y el derrocamiento de Arturo Illia tienen que ver con no abrir el país a elecciones porque entonces puede ganar el peronismo. ¿Sí? 1966, 1976, Argentina se industrializa, pero en un contexto muy difícil. Llegamos al 73 con el peronismo y volvemos al 76 con un golpe militar, y esta vez sí el país va a pagar carísimo, va a pagar con un genocidio el intento de volver a recuperar un proyecto nacional y popular. Va a volver un gobierno democrático, que es el de Alfonsín, hasta el año 69. ¿Sí? Lamentablemente la novedad que trae el orden neoliberal con la última dictadura es que la derecha va a llegar al gobierno con elecciones. Fíjense que el gobierno de Menem, igual que el gobierno de Macri, si bien ganan elecciones, llegan mintiendo, proponiendo un plan de gobierno que después van a negar. Esto es importante porque se dice
la derecha después de la última dictadura logra ganar elecciones, pero no perdamos de vista que logra ganar elecciones mintiendo en sus metas. El caso de Carlos Menem fue clarísimo, diciendo si yo decía lo que iba a hacer no me votaban, y el gobierno de Macri llega con un oligopolio mediático que además nos permitiría cuestionar si es un contexto o un escenario democrático, ¿sí? Que un partido político llegue al gobierno ganando por un punto en un balotaje, pero con un oligopolio mediático, y volvemos, ¿no? Es decir, perdón, me salté, hice la analogía entre menemismo y macrismo, me salté 2003-2015, intentando desde el 2003 recuperar un país devastado por la crisis del 2001, porque esto es lo que hace periódicamente la derecha en el orden neoliberal. Lo hizo la dictadura, lo hizo el gobierno de Menem y lo hizo el gobierno de Macri, endeudarnos, extranjerizar la economía, primarizarla, endeudarla y fugar. El endeudamiento y fuga es parte de lo que aprende la derecha, los grupos concentrados, ¿sí? A partir de la última dictadura. Dicho esto, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia y la tecnología? Bueno, tiene mucho que ver, porque en la Argentina no hay políticas de Estado para la ciencia y la tecnología. El primer corolario que a mí me gustaría sacar es, si hoy tenemos una ciencia y una tecnología que no está a la altura de lo que necesitamos, y es lo que tenemos como deuda pendiente, igual que lo que podríamos llamar el proceso de industrialización, tenemos una industrialización inconclusa y un sector de ciencia y tecnología al que le faltan capacidades para acompañar industria y ciencia y tecnología, un proyecto de desarrollo con inclusión, con ampliación de derechos, con redistribución, con generación de fuentes de trabajo, crecientemente calificado, con generación de divisas, etcétera, etcétera. Si no tenemos esto, una de las primeras razones, me parece que es la más clara, es la imposibilidad de tener políticas de Estado. ¿A qué me refiero con políticas de Estado? En industria, en ciencia y tecnología, en salud, en lo que podríamos llamar, como lo llamó el peronismo en el 46 al 55, y como vuelve a ser hoy utilizado, esto es muy interesante, la CEPAL vuelve a hablar de sectores estratégicos y de políticas industriales. ¿Sí? Esto es muy interesante. Hoy la CEPAL habla de sectores estratégicos y de políticas industriales, cuando entre el 76 y el 2003, y de nuevo con el macrismo, pasaron a ser conceptos estigmatizados. ¿Sí? Esto ustedes, veo muchas caras muy jóvenes, probablemente esto les suene un poco ajeno, pero créanme que cuando uno decía en los 90, tenemos que ir por industria, a uno lo miraban y le decían, pero no, esto ya pasó, lo que necesita la Argentina son servicios, ¿no? Y entonces para nosotros el macrismo fue un déjà vu de los 90. No, Argentina tiene que parecerse a Nueva Zelanda, o Argentina tiene que... Y ahí aparecen estos modelos que para un país latinoamericano son inviables. Pero retomo con esto. La primera moraleja es la ausencia de políticas públicas. ¿A qué me refiero con políticas públicas para la ciencia y la tecnología? ¿Sí? A un proyecto que impulse agendas de producción de conocimiento, desarrollos tecnológicos para un proyecto de país, que deben estar por arriba de la línea de flotación, ¿sí? De los enfrentamientos partidarios o de la alternancia democrática. Otro mito que habría que analizar si en América Latina existe. Cuando se habla de democracia, un concepto fundamental es el de la alternancia. Pero la alternancia democrática se entiende bajo la continuidad de lo que podríamos llamar políticas de Estado. Ahora, si a la alternancia democrática la ponemos en contexto de llega el macrismo o llega el gobierno de Menem, saquemos las dictaduras, hablemos de alternancia democrática desde el año 83. ¿Sí? No es posible hablar de alternancia democrática cuando vienen gobiernos a refundar la República. Y refundar la República significa desconocer políticas públicas, desconocer leyes del Congreso,
como por ejemplo, en el 2015, la Ley de Producción Pública de Medicamentos, o la Ley de Promoción de la Industria Satelital, o el Plan Nuclear que venía avalado por leyes, reactivado en el año 2006, después de haber sido o de haber intentado el menemismo o la década de los 90. Cuando digo menemismo, en realidad hay que sumar al gobierno de la Rúa, ese epílogo dramático. Digo, después de que se intentó desmantelar el proyecto de desarrollo nuclear en la Argentina, un sector que le dio a la Argentina además satélites, radares, una gran escuela de física teórica y de física experimental a partir del Instituto Balseiro, una escuela de ingeniería vinculada a ingeniería de materiales, etcétera, ¿no? Hoy pensemos que en el Instituto Balseiro se forman ingenieros, ingenieras mecánicas, ingenieros nucleares, etcétera. Es decir, podríamos poner, por ejemplo, al gobierno de Alfonsín creando la Escuela Latinoamericana de Informática en el año 86-87, entendiendo que a comienzos de los 80 se hablaba de la revolución de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. El gobierno de Alfonsín intentó volver a recuperar aquello que había destruido la última dictadura. Argentina tenía enormes capacidades en electrónica en el año 76, en electrónica, en informática, en computación. La dictadura se encargó quirúrgicamente de destruir esas y otras capacidades. El gobierno de Alfonsín lo intenta recuperar y el gobierno de Menem se encarga de volver a desmantelar esas capacidades. Y yo les aseguro que les podría hablar durante horas acerca de estos procesos pendulares en donde los gobiernos democráticos, que representan a las mayorías, ¿sí?, intentan generar políticas públicas que se pueden transformar en políticas de Estado si logran traspasar los gobiernos, es decir, si logran poner la proa de un proyecto de país que no dependa del partido que gobierne. Pero aquellos gobiernos de derecha, cuando llegan al gobierno, traen esta retórica de venimos a refundar la República, bajo la idea de que hay que eliminar del mapa, hay que eliminar de la historia el hecho maldito, ¿no? Es decir, eso estuvo muy claro con el macrismo, la gente joven lo vivió con el macrismo, pero fue muy semejante en los 90, fue muy semejante y más dramático con la última dictadura, fue muy semejante en el año 55. Es decir, son procesos. Y el principal impacto de estos procesos refundacionales, ¿sí?, tiene que ver con un país como la Argentina. Podríamos hablar también de Brasil, podríamos hablar de México, podríamos hablar de Perú o de Venezuela. Digo, en general a nuestros países invertir en conocimiento les cuesta. Nuestra capacidad de inversión, justamente porque somos países, pienso en Brasil, en Argentina y en México, no en el resto de América Latina, somos países que pueden ser clasificados en países de ingresos medios, ¿no? Y en ese sentido, la inversión en ciencia y tecnología es muy costosa, no llega a igualar la escala de la inversión en ciencia y tecnología de los países centrales. Por eso sostener estabilidad en nuestras instituciones, continuidad en los procesos de desarrollo de capacidades tecnológicas, de tradiciones científicas, de escuelas disciplinares en ciencias de la vida, en física, en ingenierías, a nuestros países les cuesta mucho. Y justamente es a esto a donde apuntan los gobiernos de derecha. Es impresionante entender que el macrismo, a pesar de todo lo que tuvo de irracional y desquiciado, es impresionante cuando uno hace un estudio detallado cómo apuntó perfectamente a los núcleos en donde la Argentina había logrado formar, empezar a mostrar capacidades sistémicas en sectores estratégicos que podrían haber sido la semilla de un despegue económico. Lo digo rápido, ¿sí? Podríamos pararnos en esto. ¿Por qué vos pensás, me podrían preguntar, que el kirchnerismo llegó al año 2015 habiendo generado estas semillas? Bueno, podríamos hablarlo, ¿sí?
Es decir, yo les aseguro que hay evidencias contundentes de lo que arranca en 2003 y llega al 2015, habiendo generado entornos institucionales, empresariales, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de las ciencias biomédicas, algunos nichos en agro, ¿sí? Cuando decía telecomunicaciones hay que pensar también en el sector espacial, con ARSAT 1 y ARSAT 2, ya mencioné al sector nuclear, es decir, la trayectoria de la ciencia y la tecnología en la Argentina durante el periodo 2003-2015 es asombrosa, es en algún sentido esperanzador, ¿sí? Porque eso es lo que estamos tratando de recuperar, de retomar, y si la interpretación que yo estoy haciendo es correcta, el gobierno de Alberto Fernández parte de una base mucho más alta que la base de la que parte nuestro país en el año 2003. Ahora, es impresionante cuando uno analiza el gobierno de Macri o el macrismo, cómo apunta a devastar ferrocarriles, vagones de ferrocarril, producción pública de medicamentos. ARSAT 3 era el próximo eslabón de una trayectoria muy virtuosa, que no eran solo satélites. Los satélites representan una plataforma para permitir que empresas nacionales puedan prestar servicios de alto valor agregado en el sector de las telecomunicaciones, porque hay que acordarse que el ARSAT 1, ARSAT 2 y el ARSAT 3, que tendría que haber sido puesto en órbita en el 2018, suponían además o venían acompañados de Conectar Igualdad, de una estación de datos de las más sofisticadas, en América Latina, que hoy estamos tratando de recuperar, la red, el tendido de la red de fibra óptica, que tenía que ver con permitir esto que yo llamo plataforma para los negocios, pero para los negocios de empresas nacionales a toda América Latina y en general a toda América, pero también democratización de la educación, democratización y acceso a servicios de Internet a las economías regionales, es decir, un componente muy fuerte de federalización. Esto mismo que yo me detengo en describir para las telecomunicaciones, podríamos verlo en el tema nuclear, podríamos verlo en el sector de producción pública de medicamentos, donde terminamos en el 2015 con una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que intenta coordinar el trabajo de 39 laboratorios públicos, cuando habíamos arrancado en el año 2002-2003 con el 50-60% de la población sin acceso a los medicamentos básicos. La creación de 15 universidades públicas entre 2003 y 2015. ¿No? Cambiando en algún sentido, cuando digo 15 universidades públicas sobre un total de 55, es decir, es un 20% de incremento en la población de universidades a nivel nacional. Quiero decir, realmente lo que pasó entre 2003 y 2015 es asombroso y podemos ver que el macrismo incide perfectamente y va a desmantelar, a tratar de disipar o desarticular esos sectores o esos, déjenmelo llamar así, a mí me gusta llamarlos entornos institucionales empresariales. Un ejemplo pueden ser las energías renovables, la energía eólica, donde la Argentina al año 2015 tiene 2 empresas que producen aerogeneradores, más 60, 70 empresas nacionales que producen componentes para que la Argentina pueda generar su propia industrialización y política energética, es decir, bien dicho, una política energética con componente industrial y tecnológico en el campo de las energías renovables, donde se supone que va a ocurrir o que está ocurriendo la nueva revolución tecnológica. Argentina vino acumulando capacidades a lo largo de más de 20 años y el macrismo rápidamente se encarga de generar una política con el cinismo de la derecha, declarando el año 2017 el año de las energías renovables, prometiendo, ¿no?, avanzar prometiendo lo que en realidad a ojos de todos era una gran mentira, y
básicamente transformando la política de energías renovables. Hablo de la eólica porque es donde mayor inversión hubo, pero hay que pensar también en biomasa, en energía solar, etcétera, todo lo que se llama renovables, pequeñas hidroeléctricas, en biocombustibles, geotérmicas. Lo que hace el macrismo es financierizar la política energética, transformarla para las fracciones concentradas, para los poderes fácticos locales, transformarla en un negocio de intermediación financiera a través de endeudamiento, generar negocios financieros como el de Macri, ¿no? Que compró varios parques eólicos y en un pase de manos se llevó, no tengo la cifra, pero alrededor de 100 millones de dólares. Si me equivoco, deben ser 70, 50, 100 millones de dólares, no importa la cifra. Fue un pase de manos, compro y vendo. ¿Por qué? Porque la derecha coopta el Estado, ¿sí? Y utiliza el Estado para los negocios financieros. Las energías renovables son el gran negocio global. El mercado global de energías renovables está en pleno dinamismo y en pleno crecimiento. Transformemos a la Argentina en un negocio de corrupción y de financiarización de este sector dinámico. ¿Qué hacemos entonces teniendo capacidades locales? Compramos tecnología 100% importada, perdemos 20 años de acumulación de capacidades, en realidad no las perdimos porque hoy las estamos recuperando, pero el sueño del macrismo era persistir otros 4 años, imagínense, si el macrismo ganaba otros 4 años, ahí sí podríamos decir que perdimos 20 años de capacidad. Por suerte, no lograron renovar su mandato y acá estamos nosotros tratando de poner en claro el desastre que nos dejaron y volver a recuperar aquello que habíamos logrado construir hasta el año 2015. Cierro con esto entonces. Lo que hoy tenemos, perdón, voy por el minuto 25, denme 3 minutos más para cerrar. Digo, lo que tenemos hoy es un escenario muy complejo. Cuando Alberto y Cristina llegan al gobierno, la idea era recuperar la industria, recuperar la ciencia y la tecnología, volver a reconstruir un proyecto de país con inclusión, ¿sí? Y se nos vino encima la pandemia. La verdad que la pandemia no estaba en los planes, no estaba en los planes nuestros, sino estaba en los planes en el escenario global, pero la realidad es que la pandemia perjudica más o va a perjudicar, si no sabemos tomar los recaudos, más a los países en desarrollo que a las potencias, porque las potencias tienen los mecanismos para transferir, ¿sí? ¿cómo decirlo?, las crisis sobre los países más débiles o más vulnerables. En ese sentido, la Argentina me parece que reacciona de manera muy positiva. El caso argentino es un ejemplo, y me animo a decirlo a pesar de que estamos en el momento más difícil, y sin embargo hasta acá podemos decir que es un ejemplo, porque lo primero que hace nuestro gobierno es poner el Estado al frente, un Estado que tiene el mandato de proteger a la población. Entonces me gusta hablar a mí de un Estado protector, por un lado, y un Estado además centralizador y coordinador de las capacidades científicas, tecnológicas, de salud pública e industriales. Entonces vemos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Ministerio de Industria o de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Social, al Ministerio de Defensa, ¿sí? Coordinando capacidades para tratar de ver cómo primero protegemos a la gente de la pandemia y después intentamos entender cómo podemos sostener la economía, una economía devastada por el macrismo. Pongan en este escenario la renegociación exitosa de Guzmán, de nuestro ministro de Economía. Eso nos da mucho oxígeno para poder empezar a pensar en un proyecto de reactivación económica, y en ese contexto de reactivación económica, con industria, con generación de puestos de trabajo, pensando en una agenda exportadora, si esto es posible, pensando en la multipolaridad. Hoy estamos generando puentes con China, ¿sí? La multipolaridad favorece a la Argentina pensando en el rol que le da a los Estados Unidos a América Latina.
¿no? Es decir, tenemos que escapar a la ecuación de los Estados Unidos que intenta relegar a la Argentina a patio trasero, productor primario y de materias primas, y en ese sentido, porque eso relega a 25 millones de argentinas y argentinos a la intemperie, a la pobreza, ¿no? Entonces, por eso necesitamos industria, por eso necesitamos valor agregado. ¿Qué está haciendo hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Está definiendo sus políticas, tratando de entender cuál es la demanda y cuál va a ser en el futuro inmediato la demanda del sector industrial, la demanda del sector salud, la demanda de la política energética, la demanda de la política espacial, ¿sí? La demanda de ciencia y tecnología para un proyecto de país que se propone recuperar lo que dejamos a mitad del río en el año 2015. Y en ese sentido, los resultados que muestra el sector de ciencia y tecnología son impresionantes. Les digo, no lo digo yo porque estoy en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros, como, comillas, funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estamos sorprendidos de la capacidad de respuesta que tuvo el sector de ciencia y tecnología, que no fue espontánea, porque con el macrismo esa capacidad de respuesta no hubiera existido. Hay política detrás de la capacidad de respuesta, hay acompañamiento, estuvo la decisión del ministro de Ciencia, de Roberto Salvarezza, de tomar las riendas, crear la unidad coronavirus para que se centralizaran las capacidades nacionales y poner esas capacidades nacionales al servicio del gobierno nacional, y a partir de ahí habló de la sorpresa, de la impresionante respuesta de la comunidad científica. Insisto con esto, es una capacidad de respuesta que no fue espontánea. Sin embargo, habiendo desde el Ministerio de Ciencia, desde el CONICET, desde la agencia, acompañados obviamente de instituciones como el INTA, como el INTI, como el Instituto Nacional del Agua, el INIDEP, etc., digo, aún habiendo nosotros empujado desde el lado político, nos sorprendió. Y para poner algunos hitos, y con esto cierro, ¿por qué digo que fue impresionante la capacidad de respuesta? Hago una listita, piensen lo que significaron los respiradores para el mundo, ¿sí? En las economías más sofisticadas del planeta faltaron respiradores, en la Argentina no faltan respiradores, logramos superar ese cuello de botella, hoy el cuello de botella es otro, que está arriba de los respiradores, es el personal profesional que puede estar en una sala de terapia intensiva. Lamentablemente la escasez hoy empieza a estar ahí. ¿Por qué no tuvimos escasez de respiradores? Porque en la Argentina hay empresas que producen respiradores. Esto es muy interesante entender cómo un país que intentó ser desindustrializado periódicamente sigue sosteniendo capacidades industriales. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, acompañado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, le prestó apoyo a estas empresas de respiradores para que pudieran mejorar su capacidad de producción. Y hoy Argentina tiene su dotación de respiradores y además está exportando. Pero además de los respiradores, como todos saben, como todas saben, la Argentina produjo 3 kits de diagnóstico, además de lo que se llama PCR en tiempo real, que es las capacidades que teníamos para hacer diagnósticos. ¿Sí? Nuestras investigadoras, nuestros investigadores produjeron 3 diagnósticos. Asociaciones público-privadas, esto también es interesante, entender la arquitectura. Acá hay mucho para hablar, si quieren, para alguna otra reunión. Un test serológico, 2 test moleculares. Hoy tenemos más de 450 genomas locales del SARS-CoV-2, que eso nos permite entender, ¿sí?, cómo muta el virus, cómo se comporta con nuestra población. Se lograron secuenciar 450 genomas a partir de una red, creo que son 7, 8, 9 centros distribuidos en todo el país, y es importante que estén distribuidos en todo el país para tratar de secuenciar muestras diversas. Tenemos hoy lugar ganado en 3 proyectos de vacuna, la de Pfizer, con la empresa alemana que no recuerdo el nombre, el proyecto con esta empresa china que tampoco recuerdo el nombre, Sinopharm, me parece que es,
Y finalmente la que anunció Alberto, que es con perdón, se me hizo un lío de grandes empresas farmacéuticas con los nombres, pero esta me viene el nombre del grupo Insud, que es este grupo empresarial local que hoy está produciendo empezó a producir 200 millones de dosis a riesgo, y todo esto para que la Argentina pueda estar o pueda aspirar a tener acceso rápido a 3 proyectos de vacuna, que son entre los más promisorios. Los 3 proyectos de vacuna hoy están en fase 3, ¿sí? Entonces tenemos capacidad de diagnóstico desarrollado por nuestros investigadores, tenemos capacidad de prueba, producción y escalamiento de 3 vacunas, estamos secuenciando genomas, ayudamos a producir o a mejorar la producción de respiradores, las ciencias sociales hoy están trabajando para generar un diagnóstico respecto de los sectores más vulnerables, etcétera, etcétera. Es decir, este es el escenario hoy. Cierro con esta sola idea, entonces, lo que muestra la capacidad de respuesta de la ciencia y la tecnología, con un gobierno que pone adelante al Estado, con el intento de recuperar las capacidades del Estado, de centralizar estas capacidades, ¿sí? Yo lo llamo efecto de demostración de que efectivamente la Argentina rápidamente puede volver a pararse donde quedó en 2015 y reconstruir un proyecto de desarrollo con ciencia y tecnología, con industria, pero básicamente con políticas de inclusión, ampliación de derechos y redistribución que logren disciplinar a los poderes fácticos. ¿Sí? Dejo acá y si después seguimos podemos discutir dudas o preguntas. Y gracias por la oportunidad. Excelente, Diego, gracias por la claridad, agradecemos por los aportes valiosos y por ese recorrido histórico también, como bien dijiste, que nos brinda una visión un poco más clara para saber dónde estamos parados hoy respecto a las estrategias del desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Y también obviamente necesario para el diseleccionamiento de las políticas públicas para la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, finalmente le vamos a dar la palabra a nuestra última oradora, quien es Ana Franchi, que fue designada como presidenta del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Ana es doctora en Química Biológica por la Universidad de Buenos Aires y además también es la presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Así que te escuchamos, Ana, adelante. Hola, buenas tardes, bueno, a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo probablemente repita algunas de las cosas que ya se dijeron, pero bueno, me supone que así se aprende, ¿no? Repitiendo. Bueno, ¿qué nos dejó el macrismo? Nos dejó la idea que la ciencia no era necesaria para un desarrollo autónomo, para un desarrollo integrador. Decididamente, como ya Diego lo demostró, ese desarrollo no les interesaba. Entonces la ciencia no era necesaria, eran coherentes, no hablemos de la incoherencia del macrismo. El macrismo lo que hizo fue ponernos en un lugar, no lo logró, porque afortunadamente hubo una resistencia de la comunidad, pero era el lugar de una ciencia de cotillón, una ciencia cosmética, que le da al gobierno un premio, una foto, como se sacaba Macri con el investigador del año, etcétera, etcétera, que eso es lo que ellos pretendían, ir achicándonos poco a poco. Perdimos, el sistema científico y tecnológico perdió $1.000 millones en su presupuesto. El CONICET, 30% de su presupuesto, salarios, una pérdida de un 40%, las becas por debajo de la línea de pobreza, subsidios paupérrimos y que no se pagaban, pero además de todo esto, de este desfinanciamiento, se sumó el destrato. Un ministro, quizá uno de los más potables, Frigerio, dice: nos estamos preguntando si es necesario financiar la ciencia. Claro, con esa idea, si la ciencia no sirve para un país que le interesaba solamente, como ya explicó Diego, ser un país exportador de materias primas, un país para la mitad de los habitantes que tenemos, la ciencia era una molestia, y decididamente éramos una molestia porque aparecíamos, molestábamos, estábamos en
montones de lugares diciendo esto hace falta. ¿Y qué decíamos? Hace falta un sistema científico-tecnológico fuerte para afrontar algo que no sabemos que puede venir. Desgraciadamente vino la pandemia, vino el virus, y ahí ese sistema que no habían llegado a destruir, como dice Diego, produjo un montón de cosas que otros países no pudieron producir. Los kit diagnósticos, posibles terapéuticas, respiradores, máscaras, barbijos, que estamos de redonda con el barbijo, etcétera, etcétera. Pudimos porque no nos llegaron a destruir. Piensen, la pandemia, no solo si hubieran estado ellos, sino si hubieran estado ellos 4 años y ahí venía la pandemia. Desaparecíamos del mapa. Éramos como esos países que no tuvieron capacidad de respuesta y que tienen para su población, si uno compara una cantidad de personas que fallecen, una letalidad impresionante. Ahí hubiéramos estado. Ese país que nos dejó el macrismo y que se hubiera agudizado absolutamente con ellos. Fíjense, ministro de Educación, posterior senador, que dice había que dejar que no circulara el virus, pero que sí circulara la gente. La verdad que es un nivel de ignorancia para una persona que además fue votado por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por encima de los votos que sacó Cristina Kirchner. Piensen eso. ¿Qué cabeza tuvimos? ¿Qué cabeza? ¿Y qué cabeza hay que remontar? ¿Qué cabezas hay que remontar? Porque ese tipo que dijo esta barbaridad, que decía que la tecnología se compraba hecha, no hacía falta desarrollarla, ese tipo ganó la senaduría de la provincia de Buenos Aires por encima de Cristina Kirchner. Pero bueno, todo esto yo se lo podía haber contado el 19 de marzo. El 20 de marzo tenemos que pensar otra cosa, porque la pospandemia es otra cosa. Es un cambio a nivel mundial que aceleró un montón de procesos que venían pasando y que los veíamos viendo y que nos parecía que le iba a tocar a la generación de ustedes resolverlos, pero nos va a tocar a todos nosotros, si nos permiten a nosotros, los grupos de riesgo, seguir trabajando. Naomi Klein dice, ¿qué nos deja la pandemia? Una realidad. Los humanos somos un riesgo biológico, las máquinas no. Las máquinas no. Y entonces pasamos a tener a la tecnología mediando nuestras experiencias corporales. Entonces hay un nuevo acuerdo de pantallas. A través de esta pantalla, que tiene ventajas, como dijo Juan, porque estamos hablando con gente de Ushuaia, podría haber gente de Finlandia, tiene esas ventajas. Pero por otro lado, median todas nuestras relaciones sociales. YouTube, Facebook, Twitter, un montón más que ustedes conocen y yo ignoro, pero además el comercio. Amazon, Mercado Libre, ¿no? Aunque nos recuperáramos, que en marzo, abril estuviéramos maravillosos, hay un montón de comercios, empleos, etcétera, que van a desaparecer, porque esto que veíamos viendo, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes informáticas que vivían acá y trabajaban para Rappi España o para Japón, y te decían, salario, trabajo en mi casa con pantuflas, eso se vio acelerado. Este teletrabajo, que yo creo que llegó en gran parte para quedarse y que puede tener sus ventajas ciertas, pero también hay una desventaja muy importante en la disgregación, ¿no? Nosotros decimos, no voy a decir una mala palabra, pero esta gente marcha contra la pandemia, etc. Nosotros no podemos marchar, no podemos juntarnos porque somos responsables. Esa falta de juntarnos, de estar juntos, de poder demostrar lo que queremos, es la pandemia, pero también son estas nuevas tecnologías que nos adelantan, que arrasan. Entonces, esta transformación tan rápida tiene que ser, llevarlo a un lugar donde esté asociado a la protección de la vida, ¿no? Porque fíjense que los sistemas de salud fracasaron no solo en los países no desarrollados, los países periféricos, etc. Fíjense lo que pasó en Italia, en España, en países que no podemos decir que son países que son pobres, etc. Mismo Alemania pudo resolverlo, pero hasta ahí. Entonces, el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, de los sectores de salud, todo eso lo demostró esta pandemia. Y esta pandemia va a traer un montón de consecuencias. Yo les recomiendo que lean a un economista turco que viene a Estados Unidos que lo llaman el doctor Doom, el doctor sombrío, Nouriel Rubin. Él habla de una mayor depresión, ¿no? Post-pandemia. Pero hay algo que dice, y que desde ahí tenemos que mirar y ver nuestras oportunidades. Él dice que
que lo que va a salir de esta pandemia, que ya venía, pero que se aceleró, son restricciones más estrictas para el movimiento de bienes, de servicios, de capitales, de mano de obra, de tecnología. O sea, esto claramente se vio ahora con el sector farmacéutico, esta carrera por la vacuna, la carrera por la vacuna, la quiero tener primero. Trump le compra a Glaxo la primera partida de vacunas. Macron se quiere matar, pero Trump puso la plata y se la compra y se la lleva. Entonces empezamos esta carrera por la vacuna, donde Argentina afortunadamente pudo entrar, como dijo Diego, porque teníamos una comunidad científica tecnológica tanto en el sector público como en el privado, ¿no? Porque acá lo que van a fabricar la vacuna de Oxford es el grupo Insud, que tiene un maravilloso laboratorio, fábrica, etcétera, inaugurada, fíjense, por Alberto Fernández en febrero, y el lugar anterior fue inaugurado por Cristina Kirchner, un lugar donde el sistema científico tecnológico estatal invierte hace unos años 7 millones de dólares, que en realidad era para fabricar, para realizar anticuerpos monoclonales para uso oncológico, que ahora se van a poder reciclar para fabricar las vacunas. Entonces pudimos entrar. Alberto Fernández lo dice, la posibilidad de fabricar la vacuna en la Argentina es un sueño, porque adelanta la posibilidad de tener la vacuna. La vacuna, la OMS dice, la pandemia va a terminar dentro de 2 años, no dice 6 meses, dice 2 años, porque las vacunas para todo el mundo, encima que no sabemos cuánto va a durar la inmunidad por la vacuna, si no vamos a tener que vacunar cada 6 meses, cada año, esa vacuna, en esa carrera, pierden un montón, como dijo Diego. Por supuesto, los más pobres pierden más, no hay duda. Entonces, y fíjense otra cosa que muestra esta vacuna, indirectamente. La vacuna se fabrica en Argentina y México para toda la Argentina, menos para Brasil, porque Brasil la puede producir desde el Estado. Nosotros no pudimos llegar a eso. La destrucción sistemática de toda posibilidad de producción pública de medicamentos que la teníamos desde los años 60, y ustedes no se van a acordar porque no estaban ni en proyecto, pero la ley Oñatibia, durante el gobierno de Ilia, una de las que causó la caída del gobierno de Ilia, hablaba de la protección a la producción pública del medicamento. Estamos hablando del año 63, y permanentemente esto fue castigado, uno atrás del otro. Claramente la soberanía en salud es una soberanía que puede hacer trastabillar una negociación como la que tuvimos con la deuda externa. Si nosotros no fabricamos vacunas y nos dicen no te vendo tal vacuna, vas a tener que hacer lo que el gobierno que te esté condicionando quiera. Pero a su vez hay otro economista turco también en Estados Unidos, Rodrini, que habla de, muy interesante, una nota que creo que salió ayer o antes de ayer en Página, y también se las recomiendo, porque son economistas que no son justamente lo que uno llamaría del palo, pero hay que leer lo que se está discutiendo a nivel internacional en esta salida de la pandemia. Está casi un salto en el capitalismo, ¿no? Una crisis que empieza en el 2008, que no termina de resolverse y que ahora entra con esta pandemia que acelera todo. Y entonces él habla de un nuevo estado bienestar. ¿Por qué dice? El viejo estado bienestar, que se decía, le vamos a asegurar a la gente la salud, la educación, ingresos mínimos, y permitía su integración y una situación más armónica, no alcanza. Esto no alcanza. ¿Por qué? Porque en estos países más pobres tenemos nichos productivos que producen poco empleo y lugares poco productivos que tienen mucho más empleo. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos que estas personas tengan una formación para poder integrarse a unos nichos intermedios que permitan un nuevo estado de bienestar, de integración en un desarrollo tecnológico. Fíjense lo que mostró, otra cosa que mostró la pandemia, la educación. ¿Quiénes pudieron más o menos continuar con su educación? Bueno, obviamente las clases medias más altas que tuvieron acceso a internet, a una computadora, como dijo Juan hace un tiempo, destruyeron también Conectar Igualdad, bueno, todas esas cosas que se fueron destruyendo, y este año perdido o semiperdido, va a ser mucho más perdido para los niños, los adolescentes de las clases sociales más bajas, que no tuvieron acceso a formarse. Entonces, ahí, ¿dónde entramos nosotros como ciencia y tecnología? Bueno, como dijo Diego, mostramos que podemos hacer, pero tenemos que mostrar que podemos hacer mucho más. Y ese mucho más
y las propuestas de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque esa innovación incluye lo productivo, lo social y lo ambiental. 3 temas fundamentales siempre para salir de acá. ¿Cómo salimos? Produciendo y haciendo desastres con el medio ambiente, estando encantadísimos con el medio ambiente, pero incluyendo de nuevo un país de solo 10 millones, ¿sí? Hay una responsabilidad, y por supuesto social. ¿Quiénes se salvan? Nos debemos salvar todos y todas y todes. Entonces, la idea, como ha planteado el ministro en varias de sus charlas, es empezar a pensar no solo en el financiamiento de un desarrollo científico como tuvimos en los mejores momentos. Argentina en América Latina lidera en publicaciones científicas, en nivel de sus universidades, en América Latina, y nuestros graduados, desgraciadamente, en estos 4 años, tenían un camino, Ezeiza, y ser recibidos por los mejores lugares de investigación del mundo, porque son excelentes. Pero necesitamos, además de todo eso, además de conseguir que nuestros investigadores e investigadoras tengan unas condiciones laborales, unas condiciones de vida correctas, eso no alcanza, porque nuevamente sería una ciencia semicosmética, no tanto como la del macrismo, pero también sería una ciencia que nos enorgullecería, que hablaríamos quizá de otro premio Nobel, etcétera, pero necesitamos una ciencia y tecnología al servicio de un país que tiene que arrancar. Como dijo Alberto, la Argentina se tiene que volver a levantar. Es fundamental. Vamos a salir con entre 45 y 50% de pobres. 2 de cada 3 niños y niñas son pobres, con una desescolarización muy importante que ha sucedido durante este año. Entonces ahí tenemos que estar haciendo ciencia y tecnología por misiones, por problemas, como ustedes quieran llamar. Quizás el primero que sea es el tema de Argentina contra el hambre, la producción de alimentos. Como dijo Juan, no podemos comprar los alimentos todos a 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros. Otra cosa que nos pone la pandemia, ¿no? Esto del traslado de los alimentos, el llevar los alimentos de acá para allá. Entonces, el agua potable, tenemos montones de ciudadanos y ciudadanas que no tienen acceso al agua potable. Alimentos que tengan una cierta calidad, alimentos que permitan contribuir a una mejor salud, ¿no? Con el deterioro económico se da el deterioro en la salud por el tipo de alimentos, por el no acceso al agua, a la vivienda, exacto. Nuevos, en todo el tema del hábitat, ¿no? Los nuevos materiales, la posibilidad de construcción. Hay montones de problemas que son a nivel nacional, provincial y municipal. Y ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar. El Ministerio impulsó todos los proyectos para COVID con financiamiento. Entonces, con financiamiento, con ingresos, nosotros pensamos desde el CONICET los ingresos, temas abiertos que hubo siempre, pero también temas estratégicos y proyectos especiales. Una provincia, un municipio, un problema específico, ahí tenemos que poner nuestra gente que está muy bien formada, pero la tenemos que encaminar a resolver problemas, ayudar a resolver problemas, no vamos a estar tan soberbios de decir que vamos nosotros a resolver los problemas, pero podemos contribuir con tecnología, porque si no, esta carrera un día la perdemos. Y perder una carrera no es que sacarse la medallita o no sacársela, sino es la realidad de la vida de todos los días de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, que puede ser mucho peor a la que recibimos el 10 de diciembre del año pasado. O sea, estos 6, 7 meses, no sé cuánto más faltará, nos tienen que permitir pensar en cómo salimos en este mundo donde la importancia de otra potencia, como decía Diego, China, puede por lo menos contrarrestar esta situación de ser siempre el patio trasero de Estados Unidos, por supuesto con nuestras condiciones, no pasar a ser el patio trasero de otra potencia, pero la idea que esto nos puede beneficiar, por supuesto, con políticas claras, con decisiones políticas. Y esas decisiones políticas claramente van a ser acompañadas por los diversos ministerios y por una comunidad que no es fácil, no les voy a decir que es una comunidad fácil, pero que fue capaz de resistir en gran parte el avance del macrismo. Y si fuimos capaces de resistirlo, podemos también volver a construir, podemos volver a ser un país
que construye satélites, que tiene un desarrollo en salud, desarrollo de producción pública de medicamentos y vacunas, de nuevas terapéuticas, de avances en lo social, lo que pueden aportar nuestros cientistas sociales al desarrollo de políticas sociales, en la gran crisis social con la que vamos a emerger de esta pandemia, seguramente podemos contribuir a hacer una situación un poco mejor. Entonces, la idea nuestra es tener un CONICET, un ministerio, otras instituciones de ciencia y tecnología integrados, pudiendo entre todos afrontar estas crisis federal, porque tenemos, si miramos la ciudad de Buenos Aires, tenemos casi tantos investigadores por cada 1000 personas de la población económicamente activa como Alemania, pero si miramos ciertas provincias, tenemos 30 o 40 investigadores en total, desparramados, sin una idea de cómo seguir adelante. Entonces, tenemos varios instrumentos para empezar, tenemos que ponernos en eso, y creo que claramente la ciencia y la tecnología puede ser un futuro para nuestros jóvenes, algo que no se veía hace solo un año, pero también un instrumento para un país inclusivo, federal y feminista. Gracias. ¿Me congelé? Excelente, Ana. Bueno, agradecemos por esta profundización de conceptos, realmente muy interesante, muy clara y tan necesaria, ¿no? Bueno, realmente tuvimos un banquete de conceptos relevantes a saber con respecto a las estrategias del desarrollo científico-tecnológico, así que desde ya un enorme agradecimiento a Juan José Castellucci, a Diego Hurtado y Ana Franchi por su tiempo y fundamentalmente por la transmisión de conocimientos que claramente enriquece a nuestra formación, ¿no? Así que bueno, volvemos a agradecerles a cada uno de los oradores y oradoras y también a los compañeros y compañeras por la participación. Y bueno, este encuentro también está siendo transmitido en vivo por Facebook y bueno, junto al Zoom estuvimos más de 100 personas conectadas, así que ha sido muy interesante y muy enriquecedor, ¿sí? Aprovecho también, antes de despedirnos, extender la invitación al próximo y último encuentro de este curso intensivo invernal de formación. Es el 4º encuentro, Filosofía Peronista, Actualización Doctrinaria y Militancia Universitaria, de la mano del gran compañero Tito Calvano, ¿sí? Así que bueno, sin más, por último, antes de liberarlos, les pedimos hacer una foto grupal entre todos y todas, así que quienes quieran activar sus cámaras, en este momento se lo vamos a agradecer. Bien, yo voy a ir sacando, les aviso cuando termino, así que bueno, sonrían, los dedos en B y lo voy sacando. Ahí estamos. Bien, ya está. Vamos cerrando, gracias compañeros por estar y nos vemos el próximo domingo.